Es complejo, es difícil de entender y lo más importante, la igualdad sustantiva es una idea peligrosa porque implica un giro riesgoso en la comprensión del principio de igualdad. Implica dejar atrás una noción tan valiosa como la igualdad ante la ley para entregarse una especie de mecanismo o herramienta de ingeniería social con consecuencias desastrosas. Por ejemplo, la supuesta opresión histórica que ha sufrido el colectivo LGBT por parte del sistema heteronormativo y patriarcal. Mientras la igualdad ante la ley centra su atención en la persona individualmente considerada, la igualdad sustantiva se ocupa de colectivos. Mientras la igualdad ante la ley se protege revirtiendo un tratamiento desigual particular en un caso concreto, la igualdad sustantiva precisa de adoptar acciones, medidas y ajustes conocidas como discriminación positiva o acciones afirmativas, que pongan fin a estas supuestas estructuras sistémicas e históricas de opresión. Por ejemplo, los escaños reservados para indígenas, las normas de paridad de sexos, etc. Se entiende que, en nombre de la igualdad sustantiva, existe el deber de adoptar medidas en pos de un resultado igualitario determinado. Medidas que implican tratamientos desiguales en favor de ciertas personas y en perjuicio de otras, por el solo hecho de pertenecer a una categoría, colectivo o grupo que ha sido definido previamente como histórica y sistemáticamente oprimido, vulnerado o discriminado, y sin importar si los individuos particulares que se conforman dicho grupo han sufrido efectivamente una situación de opresión, vulneración o discriminación. Para que se entienda mejor, por ejemplo, en Estados Unidos, no importa si yo fui un afroamericano que no sufrió ningún tipo de discriminación concreta, ni me vi nunca afectado por ella. Soy afroamericano y por lo tanto tengo derecho a determinados cupos garantizados en las mejores universidades del país. Así las cosas, la igualdad ante la ley prohíbe y aborrece aquellos privilegios y discriminaciones que la igualdad sustantiva valida y promueve. Mientras la igualdad ante la ley importa un deber del Estado de abstenerse de incurrir en actos arbitrariamente discriminatorios, la otra, la igualdad sustantiva, fomenta un trabajo activo de las autoridades por eliminar circunstancias materiales que impiden ciertos resultados, sin importar si eso trae consigo otras discriminaciones. Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, a la igualdad sustantiva no le importa si entregándole cupos garantizados en las universidades a estudiantes afroamericanos que ningún perjuicio particular sufrieron, se está dejando sin cupo a un estudiante blanco que ningún daño causó. De hecho, no solo no le importa, sino que la igualdad sustantiva valida y promueve activamente ese tipo de discriminaciones o acciones afirmativas o de discriminación positiva, como se les llama. Así las cosas, preliminarmente, la nueva propuesta, al igual que el texto vigente, parecería optar por la igualdad ante la ley y no la igualdad sustantiva. Pero ojo, mucho ojo, porque la cosa no se detiene ahí. Atentos con esto. El reconocimiento formal de la cláusula de igualdad ante la ley que hace el artículo 16, inciso 3 de la nueva propuesta constitucional no es lo único que debe analizarse para determinar la postura que adopta el texto respecto del principio de igualdad. Y es que muy por el contrario a lo que preliminarmente se puede concluir a través de otro sistema de artículos dispersos a lo largo del texto, en los capítulos 1, 2, 4, 8 y algunas disposiciones transitorias, la propuesta constitucional que se votará en diciembre de este año consagra los presupuestos y lógicas del principio de igualdad sustantiva. Por eso insisto, quienes leen aisladamente la cláusula de la igualdad ante la ley y concluyen de manera apresurada que todo se mantiene como es hoy, se equivocan, porque como sostengo, el principio de igualdad sustantiva está presente en este nuevo texto, sus lógicas, mecanismos, soportes y manifestaciones concretas. Teniendo eso presente, el principio de igualdad sustantiva precisa, es decir, necesita de ciertos mecanismos que le permitan que aquellas circunstancias y condiciones materiales que impiden la igualdad de resultados de las personas sean eliminadas. Y una de las herramientas que permite materializar el principio de igualdad sustantiva es la cláusula de remoción de obstáculos. Dicha cláusula, la cláusula de remoción de obstáculos, está contenida en la propuesta constitucional 2023, no así en el texto vigente, y está contenida de dos modos diferentes. Primero, en el artículo 24, letra D, está consagrada como un mandato al Estado para la realización de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Es decir, para la realización de los famosos derechos sociales, que parece que ya nadie discute en la derecha.
Paréntesis, esto de los derechos sociales es un avance conceptual e ideológico evidente de la izquierda, pero sigamos con lo nuestro. En segundo lugar, está contenida la remoción de obstáculos también en el artículo primero, inciso final, como principio inspirador del ordenamiento, en aras de lograr la realización de la igualdad secas, derechos y libertad de las personas. Esta segunda forma de consagración de la remoción de obstáculos extiende el margen de aplicación de la cláusula ya no solo a los derechos sociales, como decíamos en primer lugar, sino también a todo aquello que se refiera a la realización de la libertad, derechos e igualdad de las personas. Atentos, igualdad a secas, no ante la ley. Desatada la crisis de violencia de octubre de 2019 y ya habilitado el proceso para reemplazar nuestra actual Constitución, las propuestas de la intelectualidad de la izquierda para incluir la remoción de obstáculos en un eventual nuevo texto constitucional abundaron. El Partido Socialista, en su documento Propuesta para la discusión constitucional del Partido Socialista de Chile, incluiría la cláusula como uno de los deberes activos del Estado en la materialización del principio de igualdad, formulado ya no como una igualdad ante la ley. Recordemos, lo quieren dejar atrás la igualdad ante la ley. Además, la misma propuesta socialista perseguiría la consagración de acciones afirmativas, esta llamada discriminación positiva, en favor de los grupos históricamente postergados. En entrevistas posteriores que dio para la USACH y una revista argentina, una vez electo, Fernando Atria profundizaría sobre la remoción de obstáculos y la igualdad sustantiva. Sostendría primero que una cuestión central para la nueva Constitución es un Estado que asuma el deber de remoción de obstáculos. Señalaría también que la comprensión de igualdad como igualdad ante la ley que tenemos hoy en nuestra Constitución vigente, que esa comprensión estaría desactualizada, que no se correspondería con la época. A su vez, señalaría que la igualdad de género y los pueblos indígenas son dos ejemplos que requieren de una intervención estatal específica para el aseguramiento de la igualdad material o sustantiva. ¿Y cuál sería esa intervención estatal específica? El mismo Atria nos diría que serían las acciones afirmativas en cumplimiento ¿de qué? En cumplimiento del deber estatal de remoción de obstáculos. Y habiendo dicho todo eso, Atria se preguntaba por qué no extender esas acciones afirmativas al ámbito privado. De hecho, lo decía a modo de ejemplo respecto de la paridad. Decía Atria, ¿por qué no pensar que la misma obligación de paridad también puede aplicarse al directorio de las empresas? ¿Por qué solo al mundo público? Bueno, eso es exactamente lo que hace la propuesta constitucional que votaremos en diciembre. Guarden esa frase. La idea de que existen esos obstáculos que deben ser removidos implica un giro copernicano en nuestro entendimiento sobre la igualdad, un reemplazo de la igualdad ante la ley por la igualdad sustantiva. Todas estas declaraciones de Fernando Atria prepararían lo que sería el debate constituyente en la Convención. Y efectivamente fue así. El mismo Atria, en su discurso de apertura, señaló que la función fundamental del Estado social y democrático de derecho será asegurar que la dignidad se haga costumbre, para lo cual tendrá el deber de enfrentar y vencer los obstáculos que de hecho impiden la libertad e igualdad de todos. En el caso particular de la remoción de obstáculos, la carga ideológica está dada por ser dicha cláusula una habilitación de la intervención estatal activa mediante el despliegue de múltiples herramientas, como las acciones afirmativas, con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva en el marco de un Estado asistencialista, un Estado de resultados, no de mínimos ni de ciertos medios, sino de un Estado social. Otro concepto previa e ideológicamente cargado incluido en esta nueva propuesta. Para ser justos, hay personas de la derecha tradicional que se han referido a la importancia que tiene la cláusula para la izquierda. El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, Claudio Alvarado, en un artículo en Exante, se ha mostrado extrañado por la postura en contra de parte de la izquierda. ¿Y por qué está extrañado? Porque el texto, que se plebiscitará en diciembre de 2023, contiene la remoción de obstáculos. Alvarado dice, de hecho, que la remoción de obstáculos es una cláusula que para muchos justificaba por sí sola el apruebo en 2022. Natalia González, comisionada experta UDI en la sesión número 36 del Pleno del Consejo, emplazaba al Partido Comunista, al Frente Amplio y al Partido Socialista, señalando una lista de las razones por las cuales estos partidos, los partidos de izquierda radical, no tenían mayores razones para rechazar el texto del plebiscito de diciembre
estando dentro de esas razones la remoción de obstáculos. Máximo Pavés, siguiendo la línea de Natalia González, decía que en este nuevo proceso hubo muchos y sustantivos entendimientos que se incorporan desde una visión de la tradición progresista chilena, destacando entre ellos el Estado social y democrático de derecho y la norma de remoción de obstáculos, de nuevo. Marcela Cubillos remataría diciendo en entrevista en el Mercurio que la izquierda no sabe qué argumentos constitucionales dar para estar en contra. Y tiene toda la razón, justamente porque el texto que votaremos en diciembre contiene aspectos fundamentales de la tradición progresista. Y en ese sentido, en la izquierda, la única que es honesta al respecto es Jimena Rincón, que al explicar sus razones para aprobar este texto, señala el Estado social y democrático de derecho, pelea que dio por años, dice ella, y es verdad, es una conquista de la izquierda, no de la derecha. Señala también la remoción de obstáculos y la acción de garantía de los derechos sociales, otra pelea que dio por mucho tiempo, y que también, es verdad, es otra conquista de la izquierda, no de la derecha. Agrega también las normas de paridad, que las hay permanentes y transitorias, y lo relativo a los pueblos indígenas. Básicamente, las razones que tiene Rincón para aprobar el nuevo texto son las razones que muchos tenemos para rechazarlo. ¿Se entiende un poco más ahora la relevancia de la remoción de obstáculos para la izquierda? Lo peor de todo es que no es una norma aislada. La inclusión de la remoción de obstáculos debe conjugarse con otro grupo de normas de esta propuesta constitucional, que operan como soporte, cobertura, como un refuerzo o extensión de la cláusula en sí misma y de los posibles efectos de sus aplicaciones prácticas.